Buenas noches, les agradezco a todos y la invitación. Lo que voy a leer son unos fragmentos de un trabajo. Necesito su colaboración porque son fragmentos, entonces hay que llenarlos con lo que no cabe en estos 15 minutos. El texto se llama La depredación de la memoria, el tráfico de objetos culturales. Y tiene un epígrafe de Walter Benjamin que ya lo dice todo. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Presentación. Esta ponencia pretende entender el fenómeno del robo de los objetos culturales en la situación actual que puede estarse viviendo en Honduras, e igualmente entender la erótica, la estética y la política que puede encontrarse operando tras esta situación. En una situación de pobreza generalizada, el robo de sitios arqueológicos, cementerios e iglesias surge como una oportunidad económica. Roban los pobres y roban también bandas criminales altamente peligrosas, advertidas del valor de los objetos en descuido. Librada la sociedad a los intereses del dinero y a la situación de sálvese el que pueda que promueve el neoliberalismo, los sitios de la memoria resultan particularmente vulnerables. La percepción en las instituciones de protección del patrimonio cultural es que el expolio experimentó una escalada sin precedentes en la última década, cuyo pico más alto pudo encontrarse entre los años 2005 y 2006. Sin embargo, no es posible determinar con certeza esta situación, pues las denuncias y registros son insuficientes para unos robos que pueden ocurrir sin ser notados. Entrevistados, los representantes de estas instituciones coincidieron en que el mayor problema no son los robos conocidos, por escandalosos que hayan sido, sino los desconocidos. El saqueo invisible que se sabe que está ocurriendo muy seguramente al por menor, pero probablemente también a gran escala. Para nadie es desconocido, sin embargo, que los autores materiales de los robos son solamente el último eslabón de una cadena que conduce a los coleccionistas privados, instituciones o personas particulares quienes son propiamente los patrocinadores y autores intelectuales de los saqueos. Esto supone que los objetos se hayan sometido a la misma dinámica prevaleciente del capital que concentra en las élites locales e internacionales y especialmente en las metrópolis las distintas formas de riqueza, así sean materiales o espirituales, lo cual no oculta tampoco las responsabilidades compartidas, el consentimiento, la negligencia, la complicidad con este tráfico. Si el objeto, el recuerdo salvados son la excepción y no la regla, entonces lo que se vive mayormente es el olvido. Cito, el archivo, dice Derrida, tiene lugar en el lugar del desfallecimiento originario y estructural de dicha memoria. Morimos, se muere a cada instante en las lagunas de la memoria, en la nada en que se resuelve inexorablemente la existencia, lo cual supone que el objeto, el recuerdo salvados, son los restos, las astillas del desastre, el testimonio del mal más general. El encanto y también el rechazo y la animadversión que pueden suscitar los objetos del pasado tienen que ver con la posibilidad que abren de una comunicación, de una comunión con lo muerto. Usando la terminología platónica que antes ya había usado Lacan, Jean Aluch invita a reconocer en el muerto al amado, Eromenos, quien detenta el objeto bello, el agalma, mientras el vivo es el amante, el sujeto deseante, Erastés. En esta tríada, el trozo de sí podría identificarse con el agalma,
en cuanto que es ese objeto precioso que se ha perdido, pero que en realidad resulta de la relación que ha podido establecerse entre el amado y el amante. Su atractivo, su resplandor, solo es posible porque en su constitución y en su pérdida participan tanto el muerto como el vivo. Puede decirse que el objeto del pasado, tal como lo cree el sentido común, es depositario de lo muerto. Por virtud de sus capacidades de representación, es posible interpretarlo como lenguaje. Porta marcas, huellas que pueden ser leídas. El objeto recorre el camino interrumpido por la muerte, entrega en el presente los signos que lleva inscritos, creando la ilusión de restaurar el pasaje hacia la vida que quedó perdida. Aún sin haber sido su propósito, el objeto del pasado habla a los vivos en la legibilidad latente de sus signos, en la interpelación implícita que lleva inscrita. Igualmente, los objetos del pasado favorecen la ilusión de un individuo atrapado en él. Es posible atribuirles una procedencia humana, un artificio elaborativo, una sensibilidad, una mente, incluso un contexto social y cultural. Los objetos del pasado podrían permitir imaginar lo que los muertos fueron y aún más podrían incitar a la fantasía más subida de tono de imaginarse el sujeto en el muerto otro. Serían la fantasía de identidad. Un pasaje del historiador de arte colonial hispanoamericano, Paul Kelleman, sobre el nazareno de la iglesia de San Francisco de Comayagua, permite reconocer que la apreciación estética puede fijar mayormente su atención en los rasgos de humanidad de los objetos, en lugar de en su simbolismo religioso o de en sus técnicas de elaboración. Y cito a este crítico de arte frente a una pieza de arte religioso que es representativa de las piezas que se están robando de las iglesias, para volver al tema original. Por eso decía que necesito su colaboración, porque son fragmentos. Comayagua, escribió Kelleman, tiene un nazareno en su iglesia de San Francisco con una mirada que no es común en los demás nazarenos de América. Con su figura encorvada y sus hombros subidos, da la impresión de un gran cansancio. La sensibilidad de sus manos es única, y esa mirada penetrante que parece escudriñar, y ese pelo verdadero que cuelga sobre los hombros hasta abajo del pecho, hacen al nazareno de Comayagua tener una expresión personal no usual en sus demás semejantes. Ese es el nazareno. No es una de las piezas que se ha robado, pero se parece mucho a las que se están robando. La apreciación estética podría decirse que refuncionaliza el objeto religioso. Más que eso, en su apetencia de sensibilidad subjetiva, podría decirse que desnuda al objeto de sus significados religiosos para hacer de sus significados humanos motivo del goce, un goce secreto, privado, hedonista, profano, aunque también tendría que reconocerse que podría haber coleccionistas que fueran movidos por motivaciones piadosas para quienes el consumo de estos objetos podría apegarse al simbolismo religioso. El arte humilde, a que se refiere el historiador Martínez Castillo, es el que se encuentra en las iglesias rurales del país y que está siendo mayor objeto de robo. Un arte que pocas veces alcanza los niveles de elaboración artística propios de los grandes maestros y del agrado de los eruditos, pero que en su sencillez, en su ingenuidad, en su simplismo, en la tosquedad de la talla de imágenes, en la falta de decorados de fachadas o de perspectiva en sus pinturas, alcanza su mayor singularidad. Ofrece el testimonio, dice el historiador, de la condición colonial vivida por la población. Condición de opresión, podría decirse, material y espiritual, que se expresa en obras que imitan pobremente los modelos de prestigio. Unas obras que respondieron al gusto igualmente rústico o provinciano de los grupos sociales que las consumieron
y cuyo propósito principal fue el culto religioso. Podría decirse que el arte humilde introduce un vector político en el atractivo de estos objetos. Para el arte humilde, las marcas de su peculiar estilo son las de una subjetividad colonizada. La fantasía de identidad reconoce en esas marcas a un sujeto popular, oprimido, pobre, ingenuo, de elaboraciones intelectuales y técnicas muy simples. Un sujeto que alternativamente podría ser un indígena, un mestizo, un criollo venido a menos, pero rara vez un blanco acomodado o un rico peninsular cuyos gustos se presumen más suntuosos. Las tallas de José y María, de San Gaspar o de Santa Lucía, robadas de la remota iglesia de Macholoa, Santa Bárbara, son rústicas en su pequeñez, en su contrahechura, en unos acabados que, siendo primorosos, hablan de una extrema sencillez, acorde con la devoción de los sujetos populares que alguna vez les rindieron culto. Estos sí son objetos robados, tomados del archivo policial que se llevan. Particularmente, la talla del niño de Atocha, en lugar de crear la ilusión de vida y belleza humanas, crean la de monstruosidad y de muerte. Un grotesco popular manifiesto en muchas otras imágenes de objetos robados que sin duda ejerce un especial atractivo a la imaginación de los coleccionistas. Si este tipo de objetos son los que están siendo robados en Honduras, ya me estoy acercando al final, entonces puede sostenerse al menos en su caso que lo que se encuentra activa es una atracción por la subjetividad popular, por los restos de expresión de antigua religiosidad, por los signos de rusticidad, sencillez e ingenuidad que los objetos llevan inscritos. Esta atracción encierra alguna forma de empatía por los modos de sentir, de pensar, de relacionarse con lo sagrado que quedaron plasmados en los objetos. Pero en el momento en que actúa contra esos objetos, en que los sustrae, los apropia y los consume de forma privada, reactualiza el vector político fundante de la desigualdad, de la desposesión, del control y de la dominación. Gracias. Bueno,